Buenos días. Se va notando el veranito. Y bueno, esta semana ha sido una semana rara, difícil, pero la Biblia habla del día malo, y me acuerdo que a veces los días son semanas malas, meses malos, pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo, dice la Biblia que en los postreros tiempos, días, como que el mal irá creciendo y nosotros, que somos escogidos, que hemos aceptado el llamado de Dios, tenemos que saber cuáles son nuestros verdaderos enemigos. Muchas veces nos han contado algo y cuando le hemos visto la otra cara, nos hemos dado cuenta que eso que nos contaron no era tal cual lo veíamos. ¿Os ha pasado? Es como te cuentan algo de alguien y de repente cuando escuchas la otra cara dices, me he equivocado. Y queremos entender a los enemigos que realmente nosotros tenemos que combatir. Existe el reino de Satanás que tiene su estructura y nos cuenta la Biblia, vamos a ver poco a poco. En Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Quiere decir que la división divide un reino. Porque nosotros los cristianos, cuando venimos al Señor, empezamos a sanarnos de muchas actitudes, dolores, problemas, mas sin embargo hay cosas que quedan como tapadas y no las identificamos, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos cómo funciona el mundo espiritual. Entonces el reino tiene su estructura. Él era un arcángel que estaba en el cielo, que se llamaba Lucifer. Él se encargaba, dice la Biblia que lo vamos a ver, de llevar la alabanza, que era perfecto. Lo vamos a leer porque lo hemos leído muchas veces. Mas sin embargo, en un momento determinado, él se llenó de esa cosita que está por dentro, diciendo, yo soy el que dirijo, yo soy el que llevo al pueblo de Dios a adorar. Y yo quiero que nos vayamos haciendo el test. Si nosotros alguna vez nos planteamos, yo soy el que mantengo esta casa, yo soy el que cuido a mi familia, yo soy la que ayuda en todo. Como que a veces nos disfrazamos sin darnos cuenta de ciertas actitudes que están en un reino que dice la Biblia que es de Satanás. Y él se comió la cabeza y enredó a otros ángeles para que pensaran igual que él. Y él trabaja en dos niveles. En nivel superior, con ángeles caídos, y trabaja, lo triste, cuando me doy cuenta, es en un nivel bajo, inferior, trabaja con aquellos que les va inyectando lo mismo. Y en la Biblia eso se llama rebeldía. Él se rebela y ¿qué hace? Inyecta y pone rebelde a los seres humanos. Tiene dos niveles de trabajo. Trabaja con sus ángeles caídos y trabaja en la tierra con aquellos que tienen la misma ideología de rebeldía.
Mateo 12, 28 habla del reino de Dios y dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que tenemos que entender que está el reino de Dios y el reino de Satanás. Mateo 12:30, aquellos que copiáis, apuntáis, porque el que no es conmigo, dice Jesús, si yo no estoy a favor de lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia dice, en la Biblia dice que amémonos unos a otros. Bueno, pero a todos, voy a amar a ese que está ahí, que es insoportable. Dice que si tu enemigo te pide, dice, bueno, pero eso era en otra época. Y empezamos a leer la Biblia según nuestro criterio. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos pasando del reino de Dios al reino de Satanás. ¿Estáis ahí o no? Estar, porque si no yo me despisto. Lo bueno mío, ¿no? Es que yo, pues, me dicen un día, lo dice la señorita, es que Quique es muy despistado. Y yo ya estaba mirando para el techo. Y yo digo, no sé a quién salió. El reino de Dios dice que en Mateo 12:28 es echar fuera demonios. Y a veces pensamos que los demonios son bichitos feos con rabo. No, los demonios son espíritus caídos que entran en nuestras vidas y cambian nuestra naturaleza. Pero nuestra naturaleza es caída porque nacimos en pecado y traemos lo que se llaman las herencias. Vamos heredando y cada uno llega a este mundo con una maletita. Y nosotros la maletita que tiene es papá, mamá, la abuelita, esa que es buena, que tiene 5 hijos de 3 señores. Pero ¿a qué es muy buena la abuelita? Estamos en casa, ¿no? Aquí entre nosotros. Pero bueno, eso quedó atrás, eran otras épocas, no había luz, no había tele, no había nada. Justificamos. Pero cuando venimos al Señor, tenemos que empezar a salir por el Espíritu de ese reino que traíamos así, mezclado. La diferencia es que tenemos que aprender en la vida cristiana que somos un ejército. Cuando Satanás, que no se llamaba Satanás, vamos a llamarlo como se llamaba, Lucifer, cae, ya él viene en su cabeza organizado. Porque cuando recibimos a Cristo, tú traes una carrera y la carrera tú no la rompes. Tú traes unas habilidades y tú no las desechas. Cuando tú vienes a Cristo, tú traes lo bueno y lo malo. Y a veces pensamos que lo bueno tampoco necesita ser purificado. Está muy de moda la forma de decir qué alimentos no debes comer. Ya, casi. ¿Qué alimentos no debes comer? ¿Qué alimentos son saludables? Ya empiezan a contarte qué no y qué sí. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las personas, sino aquí viene el ejército. Principados son los de arriba, potestades, los segundos, y contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Hay una jerarquía. Principados, potestades y gobernantes. Dice, de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. En el reino de Satanás, que no es el reino de Cristo, funciona de una manera que hay un hombre que es fuerte, después otro que va más pequeñito a las regiones y después otro más pequeñito que va a las familias, a lo más bajo. Cuando nosotros empezamos la iglesia no sabíamos casi nada y al pasar los años nos damos cuenta que nos falta mucho por saber. Así que estamos en la mitad del camino, no, otra vez en el mismo punto. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que ir avanzando. Yo me acuerdo que estábamos orando y le dijimos al Señor, Quique le dijo, hombre fuerte de España. Y yo me acuerdo que yo vi, oí, sentí, a mí me pareció que vio en una máquina de escribir que ponían locura, como una mente dividida. Y yo dije, bueno, eso será para esta persona y para esta, que están un poquito loquitos. Pero nos dimos cuenta que la locura era un doble pensamiento. ¿Qué camisa me pongo? ¿La blanca o la azul? Me pongo la verde, total, hace días que no me la pongo. Así. ¿Qué vamos? ¿Aquí comemos en el burger o en el McDonald's? Pues hace tiempo que no comemos perritos. No sé si os pasa a vosotros, pero como que vamos como con la mente constantemente y veo que los medios, lo que nos está contando Quique, los medios, el internet, el WhatsApp, toda la propaganda, a veces te pasa algo y entras un ratito al móvil y te calmas. ¿Por qué? Porque vas de compra. O sea, yo tengo amigos en el teléfono, su bolsa está sin terminar, su bolsa está sin terminar. Digo, uy, me avisan todos. Quiere decir con esto que nuestra mente se va dispersando y luego no entendemos qué está pasando. La diferencia del reino de Dios es que sabemos por su palabra lo que tenemos que hacer y lo que va a pasar. La Biblia es clara y te dice, buscadme y viviréis. Y cuando estéis afligidos, cantad, alabad, que van a huir la angustia, la desesperación. Pero ¿cómo me voy a poner a alabar? Estábamos enterrando a Fernando ayer. Digo, cantemos, Cris. Pero no cantemos sino por glorificar a Dios. Y la paz de Dios cae. Porque Él promete que cuando lo ponemos en el lugar que le corresponde, la presencia de Dios baja. Porque nosotros lo que queremos es caminar en descanso. Eso es lo que anhelan nuestras almas. ¿Qué pasa con el reino de Satanás? Tiene una característica, te descentra y no sabes para dónde vas. Y estás como inquieto, ¿qué hago, qué no hago? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Y si hago esto, y si hago esto, y si hago esto? ¿Qué hago? O sea, tu mente empieza como, pero en cambio, el reino de Dios, que hay aflicción, que hay dificultad, porque estamos en la tierra, somos de carne y hueso. La diferencia es que Él promete que guardará en completa paz aquel que permanece. Entonces no es que tú te vuelvas una persona, voy a alabar, no, sino empezar a experimentar el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas y saber que batallamos contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. El Señor es claro y nos dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él va a empezar a librar nuestras vidas interiormente. Muy bien. ¿Qué le pasó a Satanás en el cielo? Vamos a Isaías 14, del 12 al 15. En el nivel superior pasó esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucerito de la mañana, no? ¿Cómo caíste, oh lucero, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Aquí viene, tú que debilitabas a las naciones. Yo no me puedo creer que esta guerra que están haciendo ahora sea una guerra dirigida por el Señor.
Yo no me puedo creer que lo de Hitler fue un hombre títere, porque estaba una potestad dirigiéndolo. Hay muchas cosas que tú dices, pero ¿cómo puede pasar esto? Porque hay potestades superiores que entran, dirigen a las personas. Y tú dices, yo nunca haría esto, o yo no entiendo qué está pasando aquí. O cuando empiezan a matar de un lado, del otro. Dice, ¿tú qué decías? Dice, en tu corazón, y aquí viene lo que decía en su corazón, subiré, el yo, al cielo, el yo. Vivimos en una comodidad, yo, mi casa, mi familia, yo, a mí, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Queremos subir, queremos ir más siempre, y más, y más. Y empezamos a decir, yo me merezco más, Señor. Como te amo, como te sirvo. Señor, que yo vengo todos los domingos y me gasto la gasolina, como te adoro. Como voy y empiezo a decirle a Dios, me tengo que subir. Y seré semejante al Altísimo. Y dice la Biblia, mas tú, derribado eres hasta el Seol. Dice la Biblia que el que se exalta, el siguiente punto es la caída a los lados del abismo. Filipenses 2 nos habla de la posición de Jesús. 6:8, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos ver que la palabra clave de Satanás fue la rebelión, la rebeldía. Nosotros nacemos con rebeldía y existen dos reinos. Cuando yo soy rebelde, ¿en qué reino estoy? En el de Satanás. Y puedo venir a la iglesia y puedo cantar y puedo hacer de todo, pero estoy en el reino de Satanás. Jesús se humilló porque la Biblia dice que en la humildad Él se mueve. Y la humildad implica no igualarme, sino entregarme. Y una de las palabras de los rebeldes es ¿por qué? Y vamos a ver nuestros pequeños niños. Ven, ¿por qué? Come, ¿por qué? Los vuestros no. Y hay una voz interna en nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Y la Biblia lo asemeja. El pueblo de Israel salió del desierto suplicándole a Dios que le quitara la esclavitud que tenía. Dice la Biblia que los maltrataban, los humillaban. Pero cuando salieron, dice la Biblia que se volvieron idólatras. Porque la Biblia dice claramente que como pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación es idolatría. Quiere decir que hay actitudes internas nuestras que el Señor las compara a la hechicería, a la brujería, que es lo mismo, y a la adivinación. Por eso cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, bajó y los encontró haciendo un becerro, ¿os acordáis? Bueno, y si no, yo os lo cuento. Un becerro de oro. Se quitaron todos los zarcillos y dice, este Moisés, rebeldía, que nos sacó de Egipto, ahora se va por ahí. ¿Y qué?
Y resulta que hicieron un becerrito. Y me encanta lo que hizo Moisés. Bajó, licuó todo el oro y se los hizo beber. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no es que salieron de Egipto con una cruz, que el Señor, no, porque no había cruz, no había muerto Cristo, pero no salieron con los ídolos en la mano, pero como pecado de adivinación es la rebeldía. Pero la rebeldía, ¿de dónde sale? Del reino de Satanás. Y por eso ellos caían tanto, porque eran rebeldes. Y a veces en la iglesia nosotros dejamos las imágenes porque queda muy feo venir aquí lleno de las estampitas, y cada vez que recogemos estampitas se llena esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero yo no los tengo. Pero dice la Biblia que la raíz, el hacha está preparada para quitar la raíz. La raíz tiene que ser limpia. La raíz tiene que ser limpiada, porque si no se limpia la raíz, ¿qué va a pasar? Siempre va a brotar. Nosotros teníamos un vecino que llenó su jardín de plantas. Y ya sabéis que el que sabe, sabe, y si no, pa' jefe, ¿no? Entonces, en vez de ponerse para dar las plantas, las juntó todas. Pero cuando crecieron tipo salvaje. Y no había forma, las cortábamos un poquito y el tío le seguía echando agua. Y eso era pim, pim. Y entonces un día se le ocurre a Quique un poquito de agua con sal. Y se acabó el problema. Y le salta un día al vecino y le dice: ¿se me están secando las plantas y a ti? Dice: ¿qué será? ¿Te acuerdas? Ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es la raíz. Y a veces nosotros estamos cortando ramas. Pórtate bien, hijo, pórtate bien, hija, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y nos volvemos policía. Y no funciona, porque lo que hay que meterle hacha es a la raíz. Ezequiel 28:2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí vemos que este príncipe, podemos ver que él era humano, mas sin embargo, cuando vamos a Ezequiel 28:12 al 17, aquí ya no está hablando del humano, sino del espiritual. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú que eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, en Edén. Aquí vemos que ya empieza el espíritu a gobernar al rey. Por eso la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades, porque todos estamos guiados por alguien. Y según su ideología, según su pensamiento, dice: para que tengáis paz. Sabemos que la maldad va a avanzar, pero también sabemos que mientras la iglesia esté, nosotros tenemos que saber con quién estamos batallando. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Está bien? Quiere decir que hay varios cielos. Pablo dice en 2 Corintios 12:2: conozco un hombre en Cristo, parece que era él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Satanás no está en el Seol, Satanás está en el aire dando vueltas. Quiere decir que, ¿os acordáis la historia de Daniel? Daniel 10:2
12 al 13, que se puso a orar y dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, ¿qué hizo Daniel? Oró y ayunó. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, un espíritu, dice, se me opuso durante 21 días. En esos cielos 2 y 3, hay lucha espiritual. Dice, pero a los 21 días, dice, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vino el ángel Miguel, que es el que protege al pueblo de Israel. ¿Cuál era la oración de Daniel? Señor, vuélvenos a tu tierra, vuélvenos a tu pueblo, llévanos. Estaba clamando. Y dice que una guerra, mientras salió la petición, el ejército de Dios y el ejército de Satanás estaban peleando. Pero dice que él siguió clamando el poder de la oración. ¿Nos cansamos orando? Claro que nos cansamos, porque pareciera que no ha llegado. La canción es, aunque no pueda ver, estás obrando. Mas sin embargo dice, no porque Dios haya contestado y tarde 21 días en contestarte, no, porque existe violencia. Dice que el reino de los cielos es violencia. Tenemos que luchar espiritualmente, tenemos que batallar. Nadie nos dijo que era fácil, nos han dicho que tenemos la victoria. Nadie nos ha dicho que no vamos a tener problemas, sino que íbamos a ser llevados de la mano. Existía el príncipe de Persia y el rey de Persia. Por eso nosotros entendemos que estamos con la rebeldía sin darnos cuenta, actuando con brujería. Porque la rebeldía es adivinación. Muchas veces estamos dentro de las iglesias, y si vamos a los Estados Unidos, son países que conocieron del Señor, empezaron a ser bendecidos, y en los años 60 se levantaron los hippies, una generación que no hacían caso ni al Estado, ni a los padres, a nada. Y eso ha ido creciendo, y cuando nosotros somos rebeldes, que sepamos que tenemos la semilla y que cuando queremos ayudar a otros, ¿de dónde los vamos a ayudar si es una lucha espiritual? ¿Cómo vamos a poder ayudar a alguien que le lleva la contraria a Dios si nosotros no tenemos a veces la autoridad para hacerlo? Y entonces nos damos cuenta que dentro de la iglesia uno de los enemigos es la brujería, porque tenemos rebeldía, adivinación, hechicería, pero no se manifiesta como tal, pero sí tiene el efecto porque la Biblia lo dice. La idolatría es obstinación. La obstinación es, a veces lo que yo digo es así, porque yo lo veo así y porque sí, y lo estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo como la Biblia lo dice. Si no lo hago como la Biblia lo dice, soy idólatra. Por eso a veces nos damos cuenta que el pueblo de Israel no aprendía, porque eran obstinados. Ay, antes me iba mejor.
Una de las cosas más tristes que hay para esta batalla somos los cristianos. Porque los que están en la calle van con su línea, pero nosotros estamos siendo tras. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Dios un día y el otro pie en el reino de Satanás otro día, y entonces nuestras vidas están siendo estropeadas y después algunos nos enfriamos. Pero como sabemos que el Señor es la verdad, como le hemos amado, entramos en el segundo enemigo, que es la religiosidad. Nos volvemos religiosos, pero sigue el mismo hombre interno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos volvemos religiosos. Y la religiosidad dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto somos mediocres, por cuanto la Biblia empieza a hacer en mi vida y llega a ser como una carga, y ya Dios no me habla, y ya empiezo a ver el que me trata regular, al que me trata mal, y por qué el otro está allí, y por qué el otro no esto, y por qué lo otro, y por qué esto, y somos religiosos. ¿Y qué decía Jesús de los religiosos? Que los aborrecía. ¿Y por qué la otra viene así? ¿Y por qué permiten en la iglesia esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando nosotros empezamos la iglesia, éramos inexpertos, muy jóvenes. Y claro, me imagino que se veían todos los errores. Nosotros tenemos un hermano pequeño, el quinto, Esteban, y ya sabéis lo que le pasa al quinto, todos lo mandan. ¿No? Y hemos llegado a la conclusión que no le hace caso a nadie. El que se casó con Gisela. Y entonces amábamos al pueblo, pero todos querían opinar. Hasta que tuvimos que decir, ¿aquí qué se hace? Y los que son padres entienden de qué estoy hablando. Todos los hijos tienen buenas ideas. Nos vamos una semana de vacaciones, uno a la playa y el otro al campo. Y ya empieza la división a crecer. Pues un año al campo y un día a la ciudad, o a ninguno de los dos, al redil. ¿Por qué? Porque entonces nos llenamos de derecho y ya empezamos a ser religiosos. Y empiezo a decir, esto sí, esto no. El pueblo de Israel tiene 613 mandamientos. Como no pudieron con los 10, porque la religión te obliga, te mete para qué haces y qué no haces, porque como no tienes espíritu, ¿me explico? Como no tienes espíritu, entonces te dicen, oye, que mi hijo me está pidiendo que se quiere ir a Francia 3 días, ¿y qué hago? No sé. Ay, no, pero dirígeme, que tú eres mi líder, por favor, ayúdame. Digo, tú verás si tienes dinero, tú verás que si el niño es sinvergüenza o no es sinvergüenza, tú verás si el niño te va a hacer caso y tú verás si le hace bien o le hace mal. Y llega el espiritual, anda, no tiene para redir y lo dejan ir a Francia. Eso es ley. Un día le preguntó a Andrés Corso, de su lugar de su presencia, a Quique, ¿por qué sigues los pasos de tus padres? Y dijo, porque siempre vi que ellos eran lo mismo en la iglesia que fuera. Y allí yo me acuerdo cuando empezamos que había personas con muy buen corazón que me decían, ¿puedo hablar con la pastora? Y yo le decía, dime. Me decía, y no hay otra. ¿Por qué? Porque queremos a alguien con unas características. Y empezaron a ayudarme. Tú tienes que ser así, porque ya tú eres mayor, y tú tienes que hacer esto otro, y tú tienes que hacer esto otro. Y yo digo, mi naturaleza rebelde, no lo voy a hacer. Pero después oré y le dije al Señor,
qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Y hay cosas que no me gustan hacer, pero si me toca hacerlas, las hago. Y si no me gusta hacerlas y tengo libertad, porque también el Señor nos ha dado libertad a nosotros, ¿sabíais? No la hago. Las diferencias no son para dividirte, son para oír. Marido, no son para pelear, son para oír. Cierra los ojos para no hacerme caso. Pero las diferencias no son para estar peleando. No me parece, pero existe lo que se llama el otro problema que tenemos que trabajar en la iglesia, es el control y la manipulación. Nosotras lloramos y lloramos y lloramos, entonces ellos se aplacan. Y ellos gritan para que tú te calles. Pues yo no voy a callar, yo voy a seguir aquí. No es la idea. La idea es que el otro enemigo es controlar y manipular. Y nosotros traemos una naturaleza de manipulación total. Ay, Emma, cómo me gustó cuando fuimos a aquel paseo. ¿Te vienes otra vez? Y yo le digo, ¿a qué hora? Ay, es que creo. Y el niño pequeñito, estaba estudiando unas predicaciones, el niño pequeñito llora y lo carga y se le pasa. Lo pones en su cama y llora. Ay, ¿qué tendrá mi pequeñito? No tiene pis, no tiene caca, no tiene hambre. Ay, pero quiere estar conmigo. Y empieza el niño a manipular, porque venimos de una naturaleza de manipulación. Y el que quiere controlar nuestras vidas es Satanás. Y empezamos a manipular y queremos ser yo, a mí, me tienen que querer, y nos volvemos en los hogares un ambiente, y el Señor dice a la iglesia de Thyatira, tengo contra ti que admites el espíritu de Jezabel. Los hombres cuando se enamoran se pierden la cabeza, se vuelven generosos, te entregan todo, pero con el tiempo empiezan a madurar y a volverse buenos administradores, hasta el punto de decir, ¿qué necesitas? Te lo doy todo. Vinicio, no te rías. No es mi caso, ¿vale? Tenía una prima muy buena que una de las sugerencias que me dio antes de casarme era, tú no te fíes de todo lo que ves. La cartera hay que verla de vez en cuando. Tú tienes que ser astuta porque como eres cristiana. Y no me abrió los ojos al mundo pecaminoso, sino que me introdujo en el control. Yo nunca he revisado la cartera. Yo prefiero pedir cuando se me acaba, claro. Y no me importa. Y digo, he chocado el coche. Y después me dice, pero no me habías dicho esto. Yo te lo dije aquel día. Porque digo, ya llevo 3. Tengo que decírselos despacito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intentar siempre salirnos con las nuestras. Y la Biblia dice que tenemos que resistir y no dejar manipularnos. Porque tú me dijiste, porque tú no me lo hiciste, porque tú no me llamaste. ¿Y qué pasa? Pues me voy. Lo siento. Y yo, porque tenemos que identificar. Primera de Samuel 28, 3 al 25, dice la Biblia que Samuel el profeta ya había muerto y todo Israel había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl que el campamento de los filisteos tuvo miedo, se turbó en su corazón. Vamos al 8. El rey Saúl dice que se disfrazó
Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él le dijo: hazme venir a Samuel. Saúl desobedeció. El Señor le dijo: mata todo. Y Saúl no mató todo, sino que dejó lo bueno. No te dejes manipular. Por muy buena que sea tu amiga, por muy bueno que sea tu esposo, por muy bueno que sea tu hijo, por muy bueno que sea tu pastor, no te dejes manipular. Dice la Biblia que Saúl, siendo un rey de Israel, que ni siquiera se puso él, la historia cuenta que a él lo pusieron, pero se volvió desobediente. Y eso fue, la desobediencia fue, para él, la rebeldía, le entró la adivinación. Y terminó anhelando lo espiritual, porque no se le ocurrió decir: mándame al que sea. Se le pidió que le trajesen a Samuel. Echaba de menos la vida cristiana. Y yo te digo una cosa: cuando preguntes y no vas a hacer caso, no preguntes, para que no seas desobediente. Te lo estoy poniendo fácil. No preguntemos. Ahora, si preguntamos, mal asunto. Y la historia cuenta que la adivina se dio cuenta. No pensemos, no digamos: no, si Satanás no entiende. Satanás tiene poder. Los demonios pueden. Mas sin embargo la Biblia dice: en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Luchemos. La lucha no es fácil. Tenemos 3 enemigos. Tenemos más. Tenemos el espíritu del anticristo, que es todo lo que se opone a Dios. Dios dice esto, me da igual. Dios dice el otro, pues nosotros lo hemos hecho así toda la vida. Que los españoles somos así. Es que los latinos somos así. Nos va la marcha. Los tuyos, los míos, los nuestros, todo vale. No, no vale. Lo que la Biblia dice que no es no, y lo que dice que sí es sí. Las personas más difíciles, lo he dicho antes, son las que están abiertas a las 2 cosas. Cuando Pablo estuvo en Filipo, salió una mujer detrás diciéndole: tú, hijo del Dios viviente. Yo imagino que alguno diría: mi primera discípula, me reconoció. Mas sin embargo le echó el espíritu de adivinación. Cuando tú le dices a tus discípulos: ay, quiero ir a Israel, pero ay, quiero ir al redil, ay, pero, ay, si no. Cuando tú lloras, tú estás manipulando. Cuando tú insinúas, cuando tú cambias favores por favores, cuando nosotros no nos metemos en el reino de Dios, por mucha iglesia, viernes, sábado y domingo que vengamos, célula que vayamos, estamos en el reino de las tinieblas. Gálatas 3, 1 al 5, y ya vamos terminando. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Encantamiento. Te encantas con algo, te obstinas en un pensamiento y crees que Dios tiene que entrar en ese pensamiento. Y Dios me conoce y Dios sabe lo que pasa. Me dice una vez una misionera que cuando les tocó dirigir un pequeñito grupo, se enamora del discípulo. ¿Qué creéis? ¿Que solo en vuestras casas? No. Primera vez que le pasaba. Y yo le dije, claro, era la primera vez que le pasaba, pero es porque tenía otra cosa adentro. Rebeldía. ¿Me explico? Y obstinación.
Y yo le dije, bueno, corta, porque a todos nos puede pasar. Y me contesta, es que Dios sabe, eso es entre Dios y yo. Espiritualizó su problema. Y nosotros dijimos, eso es religiosidad. Y a veces somos religiosos y en la iglesia está introducida la brujería con desobediencia a Dios y a su palabra, manipulación y control y religiosidad. Y dice tanta Biblia que casi tú te quedas como diciendo, wow, Dios está haciendo algo nuevo. No podemos vivir en los dos reinos. Tenemos que volvernos a la cruz. Marquito, cuando puedas, tenemos que llevar cada día el señorío de Dios, qué hago, qué no hago, como al principio. Señor, vamos, no vamos. David le decía al Señor, ¿voy o no a la guerra? Y David la embarró muchas veces. ¿Hago o no hago? Tenía dependencia. ¿Y sabes qué? Que Dios te da todo. Porque Dios es bueno. ¿Tú le das todo a tus hijos? Sí. ¿Por qué? Porque todo es para ellos. Y más, antes que te pidan, ay, vi unas zapatillas, hijo. Ay, que tengo muchas, mamá. No pasa nada, pero a mí me gustó. Porque era cuando te llevaba al colegio. Dice, tráelas. Claro, 60 años, muchas zapatillas han pasado. Y después veo la de los 15. Ay, aquella de la rayita. Se tengo muchas. Digo, ay, pero a mí me gusta. Tráelas. Así es Dios. Tengo mucho, Señor. Pero yo quiero darte para que seas de bendición, no para que se te llene el armario, para que des. Para que el egoísmo se te quite, para que la rebeldía se te quite, la manipulación se te quite, se me quite, se nos quite. Y yo quiero que oremos en esta mañana y le digamos al Señor, Cristo venció porque mayor eres tú que el que está en el mundo. Yo estaba temblando, yo he tenido días muy malos, anoche ni pude dormir, ya la cabeza no me entraba nada, estaba agotada emocionalmente, espiritualmente. Digo, a ver qué tiene el día de hoy. Días malos tenemos, semanas malas tenemos, meses malos tenemos, años malos hemos pasado. Pero busquemos al Señor. Quitémonos la brujería, que es rebeldía. Quitémonos la religiosidad, que hay gente muy espiritual, pero no se le ve el fruto, ni ora, ni lee, ni nada. Amarás al Señor y a tu prójimo. Pero es que hay prójimos y prójimos, vosotros lo sabéis. Hay prójimos que yo digo, Señor, que no lo vea hoy, por favor. El otro día se me aparece una, ayúdame. Y yo por dentro, ay, por favor, no te has quedado en tu casa. Es que no oigo bien. Digo, vale, ¿y qué más? Tengo tiroides. Digo, ¿qué más? Y me empieza a dar la lista. Yo digo, ¿estás casi para el hospital? Y yo digo, ¿quién soy yo, Señor? Y después me viene Satanás a decir, ¿y a ti quién te cuida? A mí no me lleva a la discoteca. No, a mí no me lleva a la discoteca. A mí me llega a decir, ¿y tú solita en este paseo? Nadie te entiende. Tú en todos los tinglaos. Y yo le digo al Señor, o me ayudas o me ayudas. Porque ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Él. Y que sepas que no tienes una virtud de ser rebelde y llevar la contraria. Estás en brujería. Y si eres un religioso, gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Ay, me pongo enferma. Porque no le veo el fruto y le veo tan espiritual. Y Jesús los aborrecía. Los aborrecía. Y la manipulación y el control, eso sí. Nuestra cruz es la única fuente de poder. ¿Es tan serio? Un día me fui con Mari a evangelizar. Le digo, Mari, llévame para aprender. Bueno, era Mari bueno, creo que era Mari. Y le hice dime un mandamiento.
Dice Jeremías 17:5. ¿Yo estaba contigo? ¿O no? ¿Con quién? No sé. No, con Angélica. Dime un mandamiento. Yo digo, vaya, me perdí el mandamiento yo. Y dice, maldito el varón que confía en el hombre. La tía llevaba un piercing, otro piercing, venía desvestida, bueno, el pantalón de un lado, la tanga de otro, y suelta este versículo. Seguro que le han hecho muchas. Nos hemos vuelto brujos, todo lo mezclamos. Y la otra muchacha para rebobinar, honras a tu padre y a tu madre. Pues no, miente, sí. Y todo dijo que sí. Y ya le puso un mandamiento más. Así es, la religión en España nos ha vuelto. En estos países nos hemos vuelto llenado de brujería. Y como si fuera poco, nos gusta controlar y manipular. 2 Corintios 4:18. Y oremos, no mirando nosotros las cosas que se ven. Señor, abre nuestros ojos. Sino las que no se ven, las espirituales. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor, en esta mañana te pedimos que nos limpies. Dile al Señor tu propia oración. Abre tu boca y dile al Señor, perdóname porque he sido rebelde. Estoy en mi casa viviendo lo que se llama brujería. Como pecado de adivinación es la brujería. Y somos idólatras de nuestros propios pensamientos, de nuestras leyes, porque somos obstinados. Y nos dicen algo, este no entiende. Bueno, será así en su país, será así en la iglesia. Pero nosotros somos de otra cultura. No olvidemos que el rey de Tiro y los reyes están guiados por gobernantes para hacernos caer. Como hemos dicho, se acelera el mal y somos la única solución, la iglesia. Saquemos de nuestra iglesia. Yo saco de mi vida, Señor, la rebeldía. Te pido que me limpies y que me ayudes a verla. Saco la idolatría de mis pensamientos. No quiero ser satánica. Mi trono, mi vida, no me toques. Mi dinero, mi casa, mi familia. Señor, perdónanos por ser obstinados también. Perdónanos por haber hecho de la iglesia una cajita de brujería y hechicería. Perdónanos, Señor, por manipular, por quitarle a los demás lo que anhelamos. Y luego, Señor, creemos que esa astucia es santa. Yo renuncio, Señor, y me entrego a ti. Porque a veces llega la bendición y no entra porque está ocupada. Y no quiero terminar como el rey Saúl, buscando dirección en fuentes satánicas. No quiero terminar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto sin saber para dónde ir. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad.